Mensual del mes de marzo, titulada Histología con mirada de mujer, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Debido a esto, el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañen tres extraordinarias mujeres científicas, las cuales nos compartirán todo su expertise en el área de la histología. Primero, nuestra ponente invitada del día de hoy será la maestra en ciencias, Aurora Chávez Montaño, con una presentación titulada Procesamiento de té bicolor para alimentos tradicionales de Oaxaca. Ella ya se encuentra presente aquí con nosotros y me voy a permitir leer su vasto currículum. La verdad lo voy a leer un poquito ya resumido, ¿verdad? La maestra en ciencias, Chávez Montaño, es ingeniera química egresada del Instituto Tecnológico de Oaxaca en el año del 2018. Ella continuó sus estudios en el 2021 realizando una maestría en ciencias de los alimentos en el Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Oaxaca, con una tesis titulada Evaluación del sistema bioconservador Lactobacillus reuteri-glicerol libre y encapsulado sobre las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del queso panela. En el mismo año, ella crea una empresa familiar titulada El Sabor Ancestral de Oaxaca, el cual se dedica al desarrollo y comercialización de chocolates artesanales y sus derivados. Actualmente es doctorante en el Instituto Tecnológico de Oaxaca en el programa del doctorado en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico, en la línea de investigación de bioquímica, con un proyecto de investigación de semillas de teobroma cacao, teobroma bicolor en bebidas tradicionales de Oaxaca, por lo que ella se encuentra ahorita impartiendo o destacándose en esta área de investigación, generando información sobre el tipo de bebidas tradicionales, además de que ella está aportando conocimientos nuevos a lo que es el área de alimentos. También, asimismo, se encuentra colaborando con el actual Cabildo Municipal de Teotitlán Valle, Oaxaca, como suplente de la Regiduría de Salud y Ecología. Debido a esto, es un honor contar con su presencia el día de hoy, maestra en ciencias Chávez Montaño. Le cedo el micrófono y muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes. Al contrario, es un honor estar también colaborando tal vez con un poquito de nuestro conocimiento acerca del trabajo de cacao y pues vamos a platicar unos minutitos acerca de ello, ¿no? Y le agradezco al doctor Adolfo por la invitación y a todos ustedes es un gusto para mí conocerlos y pues aquí estaremos. Gracias, doctora Perla. Bienvenida, adelante. Disculpe, ¿ya están cargadas las presentaciones? ¿Quiere que las comparta yo? Eh, a ver, permítame. No, creo que ya voy a poder compartirla. Perfecto, si no me dice, yo la comparto. Sí. No, creo que se me va a apoyar con compartirla, doctora, por favor. Claro que sí, permítame tantito. ¿Me puede confirmar si está viendo la presentación? Sí. Excelente. Pues buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con una pequeña presentación hablaremos del tema del procesamiento del teobroma bicolor para alimentos tradicionales de Oaxaca. Y pues como ustedes ya me conocen, soy Aurora Chávez Montaño, maestra en ciencias. Eh, pues hablaremos sobre cacao y los diferentes tipos de cacao que existen. Eh, Existen alrededor de 22 especies del género Theobroma, sin embargo, dos son, bueno, una es la más cultivada, que es el Theobroma cacao. En el caso del Theobroma cacao, hay tres diferentes especies, como el criollo, forastero y el trinitario. Sin embargo, el Theobroma bicolor ha sido otro tipo
de cacaos que no es producido de forma comercial. Sin embargo, esta se produce de forma en traspatios, incluso es una especie muy subutilizada en la industria del cacao. Este tipo de cacao en realidad es más utilizado para bebidas tradicionales. En la actualidad sí se ha trabajado en alimentos como golosinas, chocolates, pero prácticamente es un sucedáneo del cacao o del teobroma cacao. En México, doctora, bueno, en el caso del tebroma cacao, podemos observar en la siguiente diapositiva, pues hay una pequeña diferencia entre los dos tipos de cacao, más que nada en las mazorcas, el tipo de mazorca que tiene. En el lado derecho tenemos al tebroma cacao. Las mazorcas llegan a medir de 30 centímetros de largo por 10 de diámetro. Sin embargo, también en el caso del teobroma cacao, el color del cotiledón, pues prácticamente es un color púrpura. En el caso del teobroma bicolor, no, es un cacao blanco. Eh, en el teobroma bicolor, el cacao blanco, pues en realidad no lo utilizamos en forma fermentada una vez extraída de lo que es la mazorca de cacao. A diferencia del teobroma cacao, ¿qué es lo que sucede? Una vez cosechado el fruto, el productor extrae las semillas de cacao, retira las semillas y las lleva a un proceso de fermentación. En el bicolor no, en el bicolor solamente es lavado y posteriormente secado. Entonces, a partir de ese tipo de cacao en el teobroma bicolor podemos obtener diferentes productos. Ha sido poco comercializado el bicolor, sin embargo, el cacao sí es el cacao más comercializado en el mundo de la confitería, de la chocolatería, incluso en la farmacéutica que han utilizado, pero el bicolor no. Por eso, en nuestro trabajo de investigación nos hemos enfocado más al teobroma bicolor. En México existe, por ejemplo, una gran producción en Tabasco. El Tabasco es el principal productor en el país, con prácticamente el 64% de la producción nacional. Chiapas, de la misma manera, ocupa el segundo lugar. Sin embargo, Oaxaca solamente producimos el 0.5%. La producción oaxaqueña, a pesar de que el consumo es mayor a diferencia de otros estados, tal vez esto favorece tanto en el clima, más que nos lo atribuimos al clima y a la gastronomía que encontramos en el estado. Tabasco y Chiapas producen demasiado cacao, sin embargo, el consumo de estos dos estados es mínimamente y es posible que podría atribuirse a lo que es el clima también. El clima de ellos es muy caluroso, a diferencia de Oaxaca en tiempos de invierno, pues prácticamente estamos a 5 grados, el cual nos favorece mucho el consumo de un chocolate por las mañanas o incluso comerte una barra de chocolate, ¿no? Por ello, existen diferentes, ahora sí que productos o subproductos derivados de lo que es el cacao. Lo utilizamos mayormente en la confitería, en la industria farmacéutica y en la cosmética. Sin embargo, el cacao también se puede utilizar como en pasta o en polvo, incluso en las bebidas tradicionales. Al menos en Oaxaca se han detectado varias bebidas tradicionales como el tlaxcalate, el popo, el bupu, incluso el chocolate atole. Estos se van diferenciando en diferentes regiones, se van distribuyendo en diferentes regiones. Por ejemplo, en el chocolate atole pues, se produce en valles centrales. El bupo prácticamente se encuentra en el norte, que sería en la cuenca de Papaloapan, y el popo pues en lo que es también en la cuenca, ¿no? Entonces, de esta manera se van distribuyendo estas bebidas tradicionales, el cual pues nos ha interesado mucho porque no existe ningún escrito en el cual nos indique la composición de este tipo de productos. Para ello, pues nosotros nos hemos dado a la tarea de iniciar con algunos registros de cómo se procesa el teobroma cacao para posteriormente utilizarlo en bebidas tradicionales. Adelante, por favor. En este caso, nos dimos a la tarea también de trabajar con el procesamiento el proceso de fermentación de forma tradicional de teobroma bicolor, el cual se ha detectado en su forma tradicional al momento de recibir la materia prima. El cacao es un cacao seco,
sin embargo es crudo, el cual se lleva un proceso de fermentación durante seis meses. Esto colocándolo en un pozo, el cual pues se va añadiendo, se va hidratando diariamente, al cual o al cabo de los 15 días se podemos observar en la imagen que el cambio de color inicia, pero incluyendo a esto, pues prácticamente también hay cambios físicos, químicos, que en su momento no se tenía de conocimiento qué es lo que estaba pasando con todo este tipo de reacciones que se van dando durante el procesamiento de fermentación. Entonces, a partir de ello, nos interesó hacer ahora sí que los diferentes análisis que estamos trabajando en estos momentos. Y al final o al sexto mes podemos observar es que es un cacao prácticamente de una cáscara oscura y el cambio de color que más adelante vamos a observar, pues va a ser muy detectable en este tipo de semillas de cacao. Sin embargo, también la textura se va a ver afectada de un inicio a un final. Siguiente, por favor. En estas imágenes podemos observar, nosotros iniciamos con el proceso de fermentación de un cacao crudo. En la imagen B podemos observar el mismo cacao, pero ya retirándole la cáscara, que queríamos observar qué color teníamos al inicio. Sin embargo, durante el proceso de fermentación, que el cual se lleva, y les vuelvo a repetir, 6 meses, se va teniendo un cambio, una reacción, y que posteriormente o al finalizar los 6 meses tenemos este tipo de cacao con una textura más blanca y almidonada, que es lo que nosotros observamos en este tipo de fermentación de cacao o de teobroma bicolor, perdón. Para esto nosotros realizamos ahora sí que unos análisis previos en donde nosotros detectamos que la composición química de este tipo de cacao, tanto en crudo como en el fermentado, va a haber o existe una diferencia significativa tanto en la humedad como en las proteínas, los lípidos y las fibras. Por ejemplo, en la humedad, una vez que está el cacao, bueno, una recepción de cacao del teobroma bicolor, tenemos el 5.05%. Sin embargo, una vez fermentado y secado, se obtiene una humedad de 2.88. Sin embargo, en lo que es las proteínas, también hay una diferencia significativa. Como los cambios o las reacciones que suceden durante el proceso de fermentación, iniciamos con un 17.50% de lo que es proteínas y al finalizar el proceso de fermentado del teobroma bicolor se tiene 3.92. Esto se le puede atribuir a que hay una descomposición o una reacción, una hidrólisis en las proteínas, el cual por ende se hidrolizan al momento de la fermentación y el cual la proteína disminuye al finalizar lo que es el proceso de fermentado. En el caso de los lípidos pasa todo lo contrario. En el caso de los lípidos iniciamos con 47.22% y posteriormente tenemos un 2.89%. Este se le puede atribuir, o el resultado se le atribuye a que hay un rearreglo de los ácidos grasos en el cual los lípidos al momento de ser fermentados aumentan al finalizar la fermentación. Y por ende, también la fibra disminuye y los azúcares aumentan. Esto comparado con otras investigaciones, en 2018 trabajaron con teobroma bicolor seco, en el cual la humedad obtuvieron del 7.09. Sí existe una diferencia entre el teobroma bicolor fermentado y el seco de Quinteros y Colaboradores de 2018. A diferencia de las proteínas, en el caso también hay una diferencia significativa en el teobroma bicolor fermentado. Sin embargo, en el teobroma bicolor en crudo no existe una diferencia significativa, ya que ellos no fermentaron, por eso se debe a esta diferencia, ¿no? Ellos trabajaron solamente en teobroma bicolor seco. Continuamos, por favor. También se realizaron algunas determinaciones físico-químicas del teobroma cacao y teobroma bicolor. Bueno, en este caso no me les presento el teobroma bicolor. El teobroma bicolor
podemos observar al iniciar un pH de 6.49 y al momento de ser fermentado se obtuvo 6.52. No existe una diferencia significativa en el caso del pH. En la acidez, de la misma manera, no hay una diferencia significativa del 0.30%. En la alcalinidad, se realizó la prueba de alcalinidad, sin embargo, en nuestro trabajo aún no se alcaliniza lo que es el tipo de cacao, el teobroma bicolor, por ende la alcalinidad es menor a 1, el 0.14, y tampoco, bueno, hay una diferencia significativa, pero después de la fermentación. De la misma manera, en la densidad se obtuvo este tipo de resultados solamente para muestras que son entre a 500 micras, es la densidad que se tuvo, 0.45 a 0.24. Y como conclusión, es una pequeña conclusión que se realizó por la pequeña presentación que les acabo de realizar, pues que con la fermentación tradicional de las semillas de teobroma bicolor se generó aroma, color, sabor y textura. Asimismo, la composición de estas semillas tienen cualidades nutricionales que puedan proporcionar potencial agroindustrial para alimentos auténticos de la región. Sin embargo, es necesario continuar con más investigación para tener también más información hacia dónde podemos dirigir este tipo de fermentación una vez que ya hayamos concluido con este trabajo. Pues bueno, por su atención, muchísimas gracias. Es una pequeña presentación que les acabo de realizar. Es muy pequeña porque pues, no podemos presentar todo el trabajo. Estamos en ello también y pues es mucho sobre trabajar con cacao, ¿verdad? Muchas gracias a la maestra Chávez Montaño. No sé si hay alguna pregunta entre los asistentes, por favor. ¿Alguna duda o algún comentario? Sí, doctor Germán. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, porque es muy emocionante ese tipo de trabajos, porque de la planta a la mesa hay una gran cantidad de cosas que no consideramos. Y entonces, los que se dedican a eso, bioquímicos y todo aquello, a veces no le prestan mucha atención a lo que usted está tratando de evidenciar. Y entonces, aquí lo que se me ocurre, si ustedes tratarán de tener dos vías, la del uso del cacao crudo y obviamente la de la fermentación, que también es una cosa difícil de controlar, porque depende del calor, la temperatura base en materia seca, lo que traen, etcétera. Entonces, no, muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, doctor. Efectivamente, ahorita nos estamos enfocando en el teobroma bicolor fermentado. Se nos hizo muy interesante porque no hay datos que nos ayuden a decir, bueno, esto está sucediendo. Sí hay en fermentaciones tradicionales en teobroma cacao, pero no en teobroma bicolor. Y como se está dando, porque y sí hay un rearreglo de ácidos grasos, porque lo hemos comprobado, lo hemos determinado, por eso me atrevo a decir eso. Sin embargo, pues la verdad es, como bien lo dijo, o sea, es muy difícil trabajar con fermentación porque hay una variación de temperatura y más de forma tradicional. Cuando ya estamos trabajando en forma controlada, es decir, a nivel laboratorio, no hemos detectado el mismo efecto. A nivel laboratorio es todo controlado. Entonces, los resultados son definitivamente distintos. Y pues ahorita nos estamos basando un poquito más a nivel tradicional. Y por eso es la parte que les acabo de presentar. Es una mínima parte de lo que les presenté por el tiempo, por todo. Sin embargo, sí creo que debemos de considerar a veces los alimentos tradicionales que a veces no los tomamos en cuenta y es muy interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, duda, comentario?
Bueno, en el chat, Katy Yáñez le agradece su participación y le menciona que es un trabajo muy interesante. Y la doctora Diana Garrica expresa muchas felicidades, qué orgullo que existan personas interesadas en la cultura, las tradiciones y los productos mexicanos que son solo de nosotros. Felicidades. Gracias, doctora. Muy bien. Si no hay más preguntas, dudas o comentarios, me voy a permitir compartir también el doctor Miguel Ángel Cornejo. Muchas felicidades por su trabajo. Me voy a permitir compartir la constancia y hacer lectura de la misma, ¿de acuerdo? Gracias, doctora. Sí la ven, ¿verdad? Sí, estamos, ¿sí se proyectó? Así es. Perfecto. La Sí, Sociedad Mexicana de Histología otorga la presente constancia a la maestra en ciencias, Aurora Chávez Montaño, por asistir a la sesión virtual mensual Histología con mirada de mujer. Muchas gracias. El día de hoy, 12 de marzo del 2025, y la firma el presidente de la Sociedad Mexicana de Histología, el doctor Adolfo Soto Domínguez. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Al contrario, un honor. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces a continuación damos paso a la siguiente ponente del día de hoy. Ella es la doctora en ciencias Cintia Trejo Iriarte, con una ponencia que se titula La regeneración ósea y la histopatología experimental. Muy bien, me voy a permitir leer su vasto currículo, pero voy a resumirlo un poco. Ella es doctora en ciencias, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1. Dentro de sus áreas de conocimiento está la medicina y la salud, específicamente en la medicina y patología humana, con una especialización en la disciplina de biología celular. Actualmente, ella es profesora titular B de tiempo completo de la carrera de cirujano dentista de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Ella labora en el Laboratorio de Investigación en Odontología en la Clínica Universitaria de Salud Integral Almaraz. Pertenece a un grupo de investigación en células troncales, ingeniería de tejidos, y ella tiene un vasto currículum con productividad de participaciones en múltiples congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido más de 16 tesis de licenciatura, tesis de maestría y tesis de doctorado, y actualmente su línea de investigación está enfocada en la regeneración de tejido óseo y tejidos periodontales a través de nuevas estrategias de la ingeniería de tejidos. Ella tiene una relación bidireccional etiológica de la periodontitis y la diabetes mellitus. Ella está enfocada actualmente en las nuevas terapias en el tratamiento y prevención de la periodontitis. Sin más, le doy la bienvenida a la doctora Cintia Trejo. ay, ¿me escuchan bien? Muchísimas gracias. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias al doctor Adolfo por invitarme, a usted también, desde luego, que fue parte de esta organización. Y la verdad es que al final me da mucho nervio porque tengo aquí a mucha gente que sabe muchísimo de histología, el doctor Rubén, el doctor Adolfo, el doctor Germán. Entonces me da un poco así como de pánico escénico, ¿no? Pero bueno, les voy a contar un poquito desde lo que yo he estado realizando ya durante algunos añitos. Déjenme ver si ya se puede ver bien. Ahí está, ¿no? Ahí está. No quiero andar mucho en la parte de ingeniería de tejidos porque vi que tengo una compañera que va a pasar después de mí, que les va a explicar esta parte, pero bueno, básicamente la ingeniería de tejidos lo que hace es implementar algunas herramientas, pero las principales serían las células, los materiales y factores biológicos, que son básicamente lo que compone un tejido y hacerlo de manera, digamos, artificial. Lo que también conocemos como realizar constructos o equivalentes tisulares, ¿no? Y esto ha estado en boom porque pues obviamente los humanos queremos mantener nuestros tejidos durante mucho tiempo, incluso es parte de uno de los problemas que hay actuales del envejecimiento, ¿no? Y pues pensarlo en el laboratorio es relativamente sencillo,
pero ya cuando lo llevamos al in vivo, pues ya nos encontramos contra todas las problemáticas. Esta es la parte de histopatología que yo quisiera como compartirles, ¿no? Eh, Cuando tú lo planteas en el in vitro, incluso muchas veces funciona muy bien, pero cuando ya lo vas a colocar en el ser vivo, ya no pensando en el humano todavía, pues resulta que también tiene que estar vascularizado, tiene que inervarse y además, en el caso, por ejemplo, específico de la enfermedad periodontal y en boca, enfrentarse a patógenos periodontales que tenemos nosotros de normal en nuestra boca, ¿no? Más aquellos que ya son patológicos. Entonces, bueno, buscando, por un lado, fuentes de obtención que nos permitan obtener esos, pues, sustitutos de tejidos. Y por otro lado, pensando en los beneficios, en la calidad que pueda llevar a los pacientes, pues se ha pensado cómo implementar estas nuevas terapias, ¿no? Y pues déjenme contarles que esto es una problemática que se presenta en odontología día a día, donde pues podemos observar en la imagen de arriba, pues un paciente al que incluso le habían colocado como una férula de resina a manera de que los dientes no se le muevan porque pues enfermedad periodontal y cómo eso pues va a desencadenar al final en pérdida de los dientes, ¿no? Y pérdida de todos. En el caso de abajo observamos las pocas herramientas que tenemos actualmente los clínicos, que estamos hablando de que se observa injerto de hueso colocado, después se coloca una membrana y se espera pues eso que regenere. Y el único sustituto actual que tenemos de los dientes, pues son los implantes. Y ahí la imagen del implante, donde una vez que perdemos nuestro diente, pues es la única opción que nos queda, ¿no? Eh, Esto sin tomar en cuenta, pues, problemáticas como que te tengan que reseccionar una parte de la maxila y o la mandíbula por algún tumor, por algún trauma. Entonces, todo esto conlleva una problemática que es el hueso alveolar es un hueso único porque tiene una función única que sostendrá los dientes y parece un hueso tan frágil que hoy en día en nuestro país, pues los, las personas de más de 60 años ya han perdido por lo menos 3 dientes, ¿no? Entonces, imagínense qué problemático es esto. Con todo lo que se conlleva, desgraciadamente en nuestro país no hay un récord o un score donde nos diga cuánto significa esto al año, pero, por ejemplo, en Estados Unidos se calculaba hace ya 3 años que eran 4 millones de dólares al año lo que suponía el intentar hacer regeneración ósea en pacientes que han perdido eso, ¿no? Y eso estamos hablando de la sanidad pública, porque ya en la privada, pues todo esto realmente no lo absorbe sector salud, ¿no? Entonces, es una problemática grande, porque además los odontólogos queremos, por ejemplo, poner implantes y no tenemos, aquí les puse un osteocito diciendo, ahí, help, no tenemos suficiente hueso para colocarlo. Y algunas de las estrategias que hemos usado, por ejemplo, la prótesis, pues es antigua, ustedes lo saben. Está la regeneración ósea guiada y la regeneración tisular guiada, que las dos para mí, en resumen, es esto que estamos viendo en la imagen ahí que tomé de uno de mis compañeros periodoncistas, que es el que se realizó una extracción en ese sitio, se colocó hueso y después se coloca una membrana para que esa membrana actúe como barrera y le permita al injerto óseo que fue colocado en esa zona eh, ser la materia prima para estos osteocitos y estas células propias del huésped o del paciente y que se pueda integrar y que logremos aumentar el volumen óseo y que entonces sí podamos colocar después, por ejemplo, un implante. O si no pensamos en un implante, por lo menos una prótesis que se pueda soportar, porque pues los odontólogos nos enfrentamos diariamente a esto, ¿no? O sea, no hay hueso que sostenga y aunque sea eh, una dentadura, una placa, pues esto a veces no se puede. Y nuevas terapias que se están buscando, ¿no? De inmunomodulación, donde justamente ahí, por ejemplo, las células troncales han tenido ahorita mucho protagonismo porque al colocarlas pueden ayudar a este factor y pues en general todo esto es de la ingeniería de tejidos. Y bueno, este es como el por qué comenzamos con todo esto, ¿no? ¿Por qué para mí es tan importante buscar terapias, ¿no? Y finalmente también esta es una de las cosas que más yo creo que a ustedes les ha pasado en sus respectivas áreas y es
y sí vas a solucionar los problemas y esto sí va a ser lo que realmente facilite las cosas y pues no, realmente si supiéramos lo que vamos a encontrar, pues no le llamaríamos investigación. Entonces, estamos todos día a día buscando pues respuestas. Entonces, bueno, nosotros primero, durante mucho tiempo estuve trabajando yo únicamente con las células llamadas madre o células mesenquimales, que son derivadas de tejido adiposo, porque encontré que el tejido adiposo es una de las mejores fuentes, porque pues actualmente siguen habiendo muchos procedimientos de liposucción donde el tejido adiposo se elimina por vanidad, donde puedes tomarlo de un paciente que está sano y está joven y de ahí llevarlo al laboratorio para poder extraer estas células, ¿no? Y aunque la morbilidad, la molestia, la incomodidad, el dolor que pueda causar extraer un poco de médula ósea es prácticamente igual a extraer un poco de tejido adiposo, la concepción psicológica que tiene nuestra sociedad acerca de los mismos permite que haya muchas personas que estuvieran dispuestas a donar tejido adiposo y no así de médula ósea. Entonces, bueno, por eso resultó como una buena fuente. Entonces, pues esto primero, como siempre, hay que ensayarlo y ver que funcionen, ver que podamos tenerlo. Y la primera parte pues de hecho fue mi tesis doctoral, fue realizar un defecto en la cortical de la mandíbula de una ratita para poder observar si estas células, que aquí se las pongo, serían las células del tejido adiposo, en una matriz que en ese tiempo pensábamos que podría ser de PGA o de PCL, pudiera convertirse en un constructo que pudiéramos llevar a que, aquí no está la imagen, no sé por qué no se me guardó, pues pudiera devolver ese tejido óseo, sobre todo la cortical de la mandíbula, que sería un hueso pues difícil de regenerar, ¿no? O sea, no lo hace como tan fácil. Y bueno, aquí sí está la foto del defecto, como pueden ver, o sea, ese es como se vería. De hecho, actualmente ya lo hacemos un poquito más grande porque ahí está muy pequeñito en la foto. Y pues lo que hacíamos era primero tomar una biopsia a partir de ratitas sanas de tejido adiposo, trabajarlo para obtener explantos, hacerles digestión enzimática a estos explantos y después de ahí obtener las células troncales. Y para saber que eran troncales, pues teníamos que hacer estudios de diferenciación. Discúlpenme por el inglés, quería pasarlo al español, pero ya no me dio tiempo, pero bueno, yo sé que ustedes son bilingües, entonces, pues hace mucho tiempo la Sociedad Internacional de Terapia Celular dio como postulados que las células que se denominaran células troncales tenían que cumplir ciertos requisitos, entre ellos la capacidad de diferenciarse al menos a la línea hipogénica, condrogénica y osteogénica, y también ser positivas para unos marcadores que ellos determinaron que son CD90, CD105 y CD70, y negativas para CD34, o al menos parcialmente negativas, y para CD11B, y me falta uno por ahí. Y pues también estudiarlas mediante diferentes técnicas. Entonces, bueno, fue la primera parte de lo que hicimos. Estudiamos a las células en el subcultivo. Otro de los preceptos de la ICCT era que tenían que tener alta proliferación y alta tasa de renovación de sí mismas. Y pues aquí lo podemos ver cómo se mantuvo. Después decidimos también estudiarlo a largo plazo y también lo tenían. Y aquí tenemos pues la presencia de anticuerpos, que estos anticuerpos que están aquí anteriormente se denominaban embrionarios, ¿no? Se pensaba que solamente estaban en el estadio embrionario, se habían encontrado en células totipotenciales y ahora se ha visto que también se presentan en las células pluripotenciales. Y los estándares de células mesenquimales, que serían estos que les presento aquí, y pues que podemos observar que eran positivas. Decidimos también cultivarlas a largo plazo para observar su viabilidad. De hecho, de esta parte estoy muy orgullosa porque en su momento me llevó muchísimos cultivos, más o menos a lo largo de un año, estar cultivando las mismas células. Y al final dio frutos en un artículo donde sí pudimos publicar que nuestras células permanecían, esa población se iba autorrenovando, ¿no? Lo que también ahora se denomina que las células mesenquimales pues tienen esta capacidad de división asimétrica de acuerdo a los requerimientos que se tengan en ese momento, si hay daños, si hay crecimientos, si hay alguna enfermedad.
Aquí están algunas imágenes que obtuvimos de las diferenciaciones que hicimos a estas células. Y pues dijimos, bueno, eso está perfecto, ¿no? Ya tenemos aquí una terapia, pero pues todo siempre se comienza con esta parte, ¿no? Que es la parte sana. Y queríamos ver algo más, ¿no? Y justamente ahí fue donde entré a la parte, digamos, de patología, donde dijimos, bueno, ¿qué pasa si yo quiero regenerar un hueso que ya no está tan bien como en la osteoporosis, ¿no? En la osteoporosis sabemos que ya hay un déficit y entonces, pues no podíamos tomar a personas que tuvieran osteoporosis para que fueran nuestros voluntarios y por tanto hicimos uso de un modelo animal. La verdad es que a mí este modelo me gustó mucho porque me parece como muy poco invasivo, quizás menos agresivo, aunque al final pues se logra la patología. Es en el que a las células, a las ratas jóvenes, se les toma, en este caso lo hicimos así, lo tomamos al parejo, y a un grupo, al grupo de ovrectomía o de OVX, le hicimos eso, una ovrectomía, removemos los ovarios únicamente y dejamos que envejezcan alrededor de 6 a 8 meses. Y después de eso hicimos la comparación para ver si efectivamente había diferencias entre las ratas que tenían sus ovarios y las que no. Y pues histológicamente ustedes lo están viendo si hay una diferencia. Incluso yo platicaba con el doctor Germán de esta diferencia hasta de tomar la tinción, ¿no? De cómo la osteoporosis pareciera que es mucho más difícil de tener porque queda muy clarita la tinción. No me voy a detener a explicarles la histología porque ustedes son los expertos, pero bueno, se logró que las ratas expresaran esto y en este caso importante en la mandíbula, ¿no? Porque nosotros sabemos que ya hay muchos estudios que nos preceden donde nosotros sabemos que la osteoporosis, cuando se quitan los ovarios, va a atacar pues a la cadera. En este caso les pongo el ejemplo de nuestros controles que fueron en fémur, pero en la mandíbula hay muy poco. Entonces, estos cortes que les presento aquí, pues son de mandíbula y en esta parte es donde está el diente, la P es donde está la pulpa y y pueden observar la diferencia. Entonces aquí, bueno, hicimos una comparativa realizando un defecto para ver este defecto después de 30 días cuánto regeneraba y ustedes lo pueden observar. Realmente también la regeneración no termina de ser completa en ambos, pero sí hay diferencias. Y a partir de ahí hicimos otro diseño experimental donde dijimos, bueno, vamos a realizar esto tomando en cuenta que tendríamos que obtener ratas, bueno, con la ovrectomía, ratas sham, que serían a las que haríamos una cirugía simulada y se mantendrían a la misma edad de las mismas ratas y les pusimos old por viejitas y las dejamos durante 6 a 8 meses para hacerles diferentes estudios y observar que realmente pues fueran eso. Al mismo tiempo, de ratas jóvenes y sanas extrajimos tejido adiposo y de ese tejido adiposo extrajimos células de mesenquimales y realizamos al 8º mes las cirugías de efecto óseo de tamaño crítico y administramos los tratamientos de estas, o sea, es decir, les colocamos terapia celular. También lo hicimos con biomateriales y demás, pero no voy a entrar en esos detalles ahora, no, nada más pues quería contarles esta parte justo de la histopatología, ¿no? Entonces, también tuvimos que hacer estudios de micro-CT para poder validar todos nuestros hallazgos, lo cual, por cierto, también me encantaría algún momento, creo que se puede ser súper debatible, que las revistas, si no viene la tomografía, como que sienten que no tiene validez, y yo a veces pienso que la tomografía sí nos ayuda, claro que sí, pero nada como la histología, como poder observar las células, porque yo les puedo contar lo que sea en una imagen, además tomada computarizada y más ahora con la inteligencia artificial, pero creo que es mucho más complicado el querer demostrar algo con la tomografía que con una sola imagen de histología. Entonces, bueno, estos fueron algunos ejemplos de cómo se tomaron los cortes histológicos, cómo los simulamos con el software del micro-CT. Y pues aquí está justo debo dar los créditos al Luis Fernando, que es mi doctorando,
y que él es el que es tan creativo y pudo ponernos la imagen de esta manera para que fuera tan esquemático de cómo se ve en el micro CT y cómo se ve histológicamente, ¿no? Este, a continuación les muestro, por ejemplo, este es el grupo OLT. Entonces, el grupo SHAM es donde hicimos la cirugía simulada, no se le colocó ningún tipo de terapia. El grupo ADCC OLT quiere decir que le pusimos la terapia celular. Y en el grupo OS colocamos la misma terapia celular, pero primero, antes de colocarla, inducimos las células al linaje osteogénico para ver si, como digamos que dándoles ese empujoncito a las células previamente in vitro, ya sabían qué iban a hacer, ¿no? Y podemos observar, sobre todo, muy marcado, como en las SHAM y en las ADCC, pues no hay tanta diferencia, no cerró completamente el efecto. De hecho, es una zona tan delgadita que en el primer corte pueden observar cómo incluso se desgarra para cortarlo porque es sumamente delgado. En cambio, como en el siguiente, o sea, se mantiene el tejido. No voy a entrar a detalles porque, insisto, ustedes son los expertos y no me quiero detener en ello. Creo que el tiempo es limitado. Y pues aquí podemos verlo, ¿no? El hueso está desorganizado, pero si ven, o sea, todavía no hay grandes trabéculas, o sea, esta ratita viejita, que es una OLT, no se le colocó ninguna terapia, pero sus células ahí van, ¿no? En cambio, aquí tenemos otro grupo al que se les colocó la terapia celular y podemos observar cómo, pues está aquí la parte donde se realizó el defecto, está como muy delimitada y también la célula de nuevo tejido. Nuevamente, pues aquí está lo mismo, pero con la explicación. Y luego aquí tenemos el grupo OSOLT, que se los pongo aquí como representante, porque la verdad es que si lo ven, pareciera como que sí, a estas células sí les, bueno, a estos tejidos, mejor dicho, sí les gustó mucho que les diéramos estas células como ya diferenciadas, ¿no? Como que dijeron, ah, sí, ya llegaron, sabiendo lo que iban a hacer cuando eran implantadas. Aquí lo vemos a mayor magnitud, más bien aumento. Y aquí la comparativa de los grupos SOLT, ¿no? Entonces, ahora veamos cómo se ven los grupos con la ovarectomía. Entonces, aquí tenemos el sham y creo que se observa muy bien dónde estaba el defecto, hasta parece que está delimitado. Y también acá del otro lado, en la zona donde hicimos lo mismo, pero injertamos a las células. Y aunque vemos, no ganamos, la verdad, mucho grosor de cortical, pero fue una cortical como muy estable la que se obtuvo allí. Aquí vemos el sham, una brectomía, si se ven, si se acuerdan de cómo se veía el OLT. Aquí cuando ya esta pobre ratita padeció la enfermedad de la osteoporosis, vemos cómo pues su tejido regenera de manera diferente. Una de las cosas que no les puse, pero que me parece interesante comentar, es que cuando nosotros pues conservamos a estas ratitas sin ovarios y con ovarios, no solamente observamos diferencias a nivel histológico en la mandíbula, que era nuestra zona de interés y que es por eso lo que les muestro. También observamos que las ratitas a las que les extrajeron los ovarios aumentaron su peso casi en un 100%. Eso quiere decir que cuando nos faltan los ovarios, pues hay alguna desregulación, además de la falta de estrógenos, que es lo que induce a esta osteoporosis. Y este sobrepeso indujo a estas ratitas a tener, pues, por ejemplo, luxaciones de tobillos y seguramente a tener más padecimientos, que la verdad la mayoría de ellos ya están muy bien documentados y por eso no era nuestro foco de interés. Pero hoy que estamos hablando de esta histología con mirada de mujer, pues a mí me ha ayudado mucho a hacerle mucho hincapié a las pacientes en que no se tomen a la ligera la menopausia y que cambiemos un poco este chip de cuando decimos, ay, no, es que yo ya pasé por la menopausia y yo no sentí nada, yo perfecto, como si nada. ¿Cuánto de eso es real y cuánto de eso es algo que nosotras hemos aprendido a no expresar? Porque si tú ya estás en la menopausia y encima te quejas, no solamente eres histérica, sino que además estás vieja, ¿no? Entonces, queremos ocultar el hecho de, pues, que envejecemos, pocas palabras. Entonces, pues por eso
e induce también a la reflexión toda esa parte. Aquí podemos observar el grupo al que se le implantaron las células mesenquimales con osteoporosis y lo pueden ver. Parece que las células sí sabían como que lo que iban a hacer, pero no terminaron de conectarse por completo con el resto del tejido, ¿no? Y se ve como si además estuviera como muy delimitado. Yo creo que a más largo plazo, porque esto lo hicimos hasta 30 días, pues podríamos saber quizás más resultados de cómo se consolida esta cortical de la mandíbula. Imaginemos que es un paciente que queremos nosotros colocar un implante, quizás en estas condiciones sí sería posible. Y bueno, aquí quería contarles que todo esto es para pues ver las perspectivas de futuro en la odontología, donde pues las problemáticas en general se centran en este tipo de padecimientos como la osteoporosis que pues atañe a los adultos y adultos mayores, sobre todo mujeres, pero que no es la única solución que se espera obtener de estas terapias y de la ingeniería de tejidos, sino que además pensamos que pueda ayudar en otros casos, ¿no? Como en el caso de la radiografía en medio, donde es un paciente con periodontitis y a lo mejor todavía está en posibilidad de salvar su diente, a pesar de que, como ustedes observan, en la parte donde está negro, pues es que ya no hay hueso. Pacientes más jóvenes, como se observa en la primera foto, la del bebé, donde pues este bebé padece labio paladar hendido, donde es una gran problemática en nuestro país porque se trata con unas cirugías que son tremendamente invasivas y que tienen que esperar por medio de ortopedia que crezcan los procesos y demás. Entonces, imagínense que nosotros pudiéramos, con la ayuda de estas terapias de la ingeniería de tejidos, poder ayudar a que ese paladar, por ejemplo, comenzara a formarse y que fuera mucho más temprano y no esperar como hasta que el niño tenga cierta edad. En el caso de abajo es un absceso dental, que pues yo creo que todos estamos expuestos a eso, es el típico absceso donde se atoró la palomita y que a la larga produce incluso pérdida dental y pérdida de hueso, ¿no? Entonces, como a lo mejor algunas de estas terapias podían, si no prevenirlo, al menos tratarlo a tiempo para no perder el diente. Y casos como los que les pongo del lado derecho, donde tenemos ya la solución actualmente clínica de pues un paciente que ya perdió todos los dientes y que ya no tiene proceso alveolar y que es la única opción que le queda es colocar implantes y colocar después de eso una barra y luego una dentadura, ¿no? Y obviamente esto tiene unos costos bastante altos que muy pocos de nuestros pacientes pueden pagar, ¿no? O de nuestra sociedad. Entonces, la idea también es acercarlo, ¿no? Buscar con estas terapias que los costos no sean tan altos, al menos para lo que ya tenemos en clínica y que ya está aprobado. Y el último caso, pues, es también cómo se colapsa, en este caso, la maxila, que es como más espectacular cuando nosotros perdemos un diente, ¿no? Cómo queda ese hueco y cómo ese hueso, de manera natural, ya nunca lo vamos a recuperar. Tiene que ser a través de injertos y entonces por eso está la ingeniería de tejidos buscando, ¿no? Y aquí también tenemos otra problemática que hay, que es, bueno, a este paciente ya le colocaron implantes, ya pagó, ya hizo todo, pero es que además los implantes son más frágiles aún que los dientes, entonces también tienen posibilidad de fracasar. Y nuevamente la ingeniería de tejidos, o en este caso la terapia de regeneración ósea, sería lo único que podría ayudar con estos implantes como para no perderlos, ¿no? Porque el perderlos, pues imagínense, ahí está la radiografía, lo poquito de hueso que tiene ese paciente, ¿dónde podrías colocar otro implante si ya no hay, ¿no? Entonces, como ven, o sea, realmente la problemática en odontología es grande. Lo que pasa es que a veces no se nota porque casi todo está en la parte privada y pues justamente sería eso, ¿no? El intentar acercar estas nuevas terapias a pacientes que quizás no tengan tantos recursos. Y yo creo que al final se está logrando, ¿eh? Porque anteriormente hablábamos de los implantes como algo súper inalcanzable y que solamente la élite económica podía acceder a ellos y ahora pues siguen siendo caros, pero ya no son tan inalcanzables, ¿no? Ya cuestan un poquito menos que un coche. Entonces, bueno, esto es lo mismo. Y pues eso es todo por mi parte. La verdad no profundicé tanto porque los expertos están ahí. Y pues aquí está todo el grupo de trabajo que me ha ayudado a lo largo de este camino a realizar estos proyectos. Digo parte
porque también tengo generaciones de alumnos que han contribuido con mi línea de investigación y que quizás ya no aparecen en las fotos porque pues ya colocamos a los más recientes. Pero pues aún así agradecer a todos y cada uno y decir que hombres y mujeres, yo creo que todos nos podemos apoyar. Y no sé si se fue. ¿Sí estoy? Ah, sí estoy. Muchas gracias, doctora Trejo. Muy interesante su ponencia. Le agradecemos haber aceptado la invitación y estar hoy con nosotros. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, con mucho gusto. Sí, en el chat hay una... perdón, doctor Miguel Ángel. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Oiga, yo tengo una pregunta. Bueno, antes que una pregunta, felicitarla, doctora. Me gusta su trabajo, es bastante interesante. Y la pregunta que tengo por curiosidad es, ¿han podido cuantificar el número de osteocitos que se producen más cuando ustedes hacen estos injertos de células troncales? La verdad, no, doctor. Hemos estado en ello con el algoritmo del plugin del ImageJ, pero no lo hemos todavía realizado. Yo creo que eso es parte de lo que nos pasó en la pandemia. Como verán, no tengo tantos alumnos como yo quisiera. Y entonces, me parece eso que sería una aportación muy buena, además de que aquí no se los presenté, pero en algunos estudios que hemos realizado con el doctor Gómez Clavel, que aparece en la foto, en ratas con diabetes, hemos observado que estos osteocitos tienen, nosotros le decimos forma de dona. Entonces, sí, creo que los osteocitos sería un buen punto para centrarnos, pero de momento no los hemos cuantificado, doctor. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora, y nuevamente felicidades por su trabajo. A usted, y un gusto verlo. El gusto es mío, doctora. Saludos. Muchas gracias. Cedo la palabra al doctor Andrés Castel, por favor. Muchas gracias, de verdad que agradezco mucho la oportunidad y gracias, doctora Trejo, de verdad le mando un abrazo y un saludo muy afectuoso y también la felicito. Pero tengo dos breves preguntas. La primera de ellas es cuando colocan las células troncales mesenquimales en el hueso, ¿cómo hacen para que se queden en ese sitio? Es decir, pues las células pues van en un medio líquido, entendería, y cómo hacen que se queden en ese sitio donde está la línea de fractura o la línea de lesión. Y la segunda es si han cuantificado o han analizado el depósito de calcio una vez que se, se realiza la regeneración ósea, porque sería muy interesante ver el depósito de calcio, que se puede hacer pues histológicamente o también con EDS, ¿no? Ahí por medio para ver las trazas de elementos, por ejemplo, calcio o fosfato, ¿no? Que sería muy interesante hacer eso. Gracias, doctora, y felicidades. No, a usted se lo agradezco mucho. Mire, la verdad es que en la terapia celular simplemente lo que hacemos es, en el caso de la terapia, por ahí también alguien lo preguntaba, ¿cuánta densidad ocupamos? Lo que hicimos fue ocupar así exactamente 1 millón de células. Realmente no tenemos un motivo por el cual estuvimos buscando la bibliografía y no había como motivo, más que en algunos casos que denominaban que colocaban el contenido de un frasco de cultivo de 25 centímetros cuadrados. Entonces, Ujú, vamos a colocar 1 millón. En estudios previos lo habíamos hecho con marcaje fluorescente de PKH26 para ujú, darle seguimiento de que las células permanecían vivas. En este caso de la osteoporosis ya no lo hicimos porque como iba a ser a 30 días, esa fluorescencia de cualquier manera se pierde. Entonces, justo por eso estas células no las pudimos marcar, pero no sería mala idea poder marcarlas con alguna otra sonda. ujú, Y lo que hacemos es centrifugarlas, obtener el pellet, colocarlo en el sitio del defecto, mm, ya. esperar 3 minutos, que sería el Y aproximado en el que tendríamos la coagulación. Y como después, pellet lo colocan. y después Ah, ya. aflojamos el Ujú, músculo y luego ya. Y en el caso de, pues lo hemos probado también con biomateriales, sobre todo ujú, con el PLA. Y ahí es al revés, ¿no? Ahí se siembra y demás, entonces es un poco más complejo, pero no ujú. hemos encontrado de momento pues
mejores resultados que colocándolo como terapia, ¿eh? Ujú. Y no sé si me faltó contestar algo más. Sí, la cuantificación de calcio, fósforo o Ah, sí, esa fosfatos. la hicimos para ver que las ratitas efectivamente fueran osteoporóticas, es decir, que hacíamos, les traíamos un poquito de sangre para determinar Ujú, que estaba habiendo calcio, más calcio en la sangre que en las ratas OLT. Y eso sí lo encontramos, pero no se nos ocurrió hacerlo después de la regeneración. Creo que eso sí. también podría ser un puntazo hacerlo, dado que además pues ya está el protocolo. Lo que sí hemos hecho es el Boncosa, Ujú, pero realmente no es notorio, no se observan diferencias. Se observan ya. solamente diferencias con marcador de osteopontina y poco Ujú. más. También es verdad que hemos estado bastante pobres al respecto y no hemos podido probar más marcadores óseos, debo de Mm. decirse. Muchas gracias, doctora. Sí, creo que sería muy interesante y son cosas, está bien para ver depósito de calcio, pero quizás si lo hacen con EDS, a lo mejor les daría mucho más precisión en cuanto al depósito de calcio y fosfato. ¿Verdad? Muchísimas gracias, doctora, y le mando un afectuoso saludo. Gracias, de verdad. A usted y tomo nota para tomar su consejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cedemos la palabra a la doctora Gabriela Piñón, por favor. Hola, buenas noches. Doctora Trejo, felicidades por su plática. Sí me escuchan, ¿verdad? Claro, sí. Así es. Doctora, durante su plática usted indicó que se utilizan diferentes estrategias inmunomoduladoras que están relacionadas con la diferenciación de tejido óseo, pero no nos indicó cuáles eran. ¿Usted me podría indicar algunas o qué citocinas pueden inducir esto? En realidad lo que se ha empleado ahorita es las propiedades de las células troncales, bueno, de lo que yo hablaba, eh, que son inmunomoduladoras. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando empezamos esto hace, pues, ya 20 años, Dios mío, qué vieja estoy, hace 20 años, decían que no, que si ibas a probar las células tenías que hacerlo en ratones desnudos, ¿no? Porque si no, iba a haber el rechazo. Sin embargo, actualmente se sabe que eso ya no ocurre. Entonces nos damos el lujo de poder usar células de heterólogas, es decir, de ratas, en este caso sanas, para poder injertarlas en las ratitas ovectomizadas o las SOLT. Entonces, y no tiene ningún tipo de rechazo, es decir, se supone que evaden la respuesta inmune y que evitan las células mesenquimales por sí mismas ser rechazadas por el cuerpo. Y la teoría también dice que cuando tú lo colocas con un biomaterial, también van a ayudar a que ese biomaterial se integre mejor y que no tenga rechazo, cosa que sí hemos observado nosotros en los estudios que hemos hecho, donde algunos biomateriales cuando son colocados solos parecen material inerte y cuando son colocados sembrados con las células mesenquimales, eh, parecen integrarse y tener una mejor respuesta e incluso se reabsorben más rápido. No sé De si con acuerdo. eso logré. Sí, más bien si usted se refiere a la expresión de moléculas clase 1 en la superficie de las células mesenquimales, ¿no? Y que no se expresan ningún tipo de moléculas relacionadas con leucocitos, ¿no? Como CD11B o CD3 o cualquier tipo de linaje linfoide. Exacto, doctora. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda o pregunta? Bueno, me voy a permitir leer los comentarios que están en el chat. Víctor Antonio Mejía, doctora, ¿cuál es la diferencia entre los dientes de leche y los de adulto y por qué si se regeneran los de niños? Gracias. Pues en realidad, eh, los dientes que le dicen de leche, nosotros los dentistas le decimos a la primera dentición, y lo que sucede es que, pues digamos que nuestro cuerpo, nuestros genes ya están programados para que esos dientes sean exfoliados. De hecho, tienen diferentes características histológicas que también son bien interesantes, donde, por ejemplo, la pulpa dental en los dientes
Y sí ha habido investigaciones, la manera de pensar, o sea, se piensa siempre en regenerar un diente. De hecho, hace, no sé, como 3 semanas me comentaron de un estudio en Japón donde están asegurando que ya ponen como que el primordio dental en este alveolo que se extrajo el diente y que supuestamente ya con eso están consiguiendo que haya un brote dentario. La verdad es que estaría súper bien, imagínense que eso fuera real. Yo no he podido leer la fuente de estos reels de TikTok o de Instagram, pero me encantaría verla para ver cuánto hay de amarillismo y cuánto hay de realidad, ¿no? Porque uno de los investigadores que estuvo haciendo esto hace como 20 años, apellidado Shape, encontró que podría poner primordios en ratones de dientes, pero esos dientes no lograban consolidarse o tener forma de dientes, sino que se quedaban como si fueran una mora. Entonces, al final parece que, pues, no sé, ya no publicó, ahí lo dejó. Entonces, creo que sería muy interesante poder ver si alguien retoma eso. Muy No bien, sé si con muchas gracias. la Y pregunta. Katy Yáñez comenta, doctora, gracias por su exposición. Mi pregunta es, ¿qué densidad celular emplea en el tratamiento? En este que les expuse son 1 millón de células. 1 millón de Muy células bien. que ya fueron tomadas del tercer subcultivo y uno de las metas en un momento dado con muchísimo más financiamiento que la verdad no lo tenemos, nos encantaría poder implantarlas después de hacerle sorting. El sorting significaría ya una población muy purificada de células mesenquimales que ya fueran como seleccionadas y creemos firmemente que ahí la regeneración sería mucho, pues mucho más óptima. Pero pues para eso se requieren grandes financiamientos, los cuales pues nosotros al menos no hemos podido acceder. Excelente, muchas gracias. Daniel Hernández Baltasar, buenas tardes, doctora. ¿Cuál es el motivo de usar ratas ovariectomizadas en su estudio? ¿Acaso está vinculado con la generación de osteoporosis? Y de ser el caso, la remoción de uno o dos ovarios genera múltiples daños y no solo en cavidad bucal. Muchas gracias de antemano. Totalmente de acuerdo, efectivamente era lo que les contaba casi al final, ¿no? Que el quitarlos, en este caso quitamos los dos para poder asegurarnos que se inducía la patología. Y efectivamente, o sea, el daño no solamente es en la mandíbula, de hecho, justo buscábamos el daño en la mandíbula porque era de lo menos publicado, porque pues todo el mundo se centra en el daño que puede haber a la cadera, al fémur, incluso al daño renal que puede haber, ¿no? Por esta situación de estar, pues, desechando el calcio, etcétera. Entonces, hay más daño. Eso es cierto totalmente. Yo creo que es un daño metabólico total. Les contaba yo esta parte de que a mí me hizo reflexionar mucho acerca de cómo, eh, pues realmente la menopausia, en nuestro caso, cuando ya los ovarios no están produciendo estrógenos, o sea, sí tiene grandes estragos en el organismo. Y el hecho de usar ratas es porque es el modelo que teníamos como más a la mano, más, digamos, sencillo de emplear. Eh, los ratones también son pues una opción. Sin embargo, como ustedes vieron, el defecto óseo en la mandíbula es sumamente pequeño. Hacérselo a un ratón resulta para mí, como cirujano a la hora de hacerlo, mucho más complejo. Entonces, como que la rata representaba el punto medio. Muy bien, muchas gracias, doctora. Si ya no hay preguntas o dudas, doctor Adolfo. Muchas gracias. Felicidades a la maestra también que nos compartió hace unos momentos y también a la doctora Cintia. Tengo una pregunta muy rapidita y voy a unir dos de las preguntas que ya hicieron, precisamente para dar un poco de antecedente. Con respecto a la densidad y también a lo de la respuesta inmune. Una de las preguntas que nos han hecho cuando trabajamos con células troncales es ¿cuál es el porcentaje estimado de sobrevivencia? Es decir, usted pone 1 millón y de esas, ¿cuántas se pueden adaptar al microambiente para luego generar lo que queremos?
No sé si ustedes hayan hecho algún tipo de monitoreo para decir que como 1 millón y de estas tantas es el porcentaje aproximado que realmente están sobreviviendo. Gracias, En el doctor. caso, no sé si, en el caso de este estudio en particular con la osteoporosis, no lo hicimos así, pero como les contaba antes, teníamos el estudio previo donde hacíamos el mismo efecto, pero sobre ratas jóvenes y sanas, y se les marcaba las células con un fluorocromo. Entonces se hacían cortes para observar si este fluorocromo estaba presente, es decir, que la célula estaba viva o que se había permanecido viva durante 5, 7 y 15 días. Y a los 15 días observamos que había aproximadamente un 30% todavía de la fluorescencia que habíamos colocado inicialmente. No necesariamente significaría que el 30% de las células vivieron, sino que serían las que aún permanecerían como, digamos, células STEM, que todavía no se dividieron lo suficiente o no se diferenciaron. Entonces, pensar solamente, por ejemplo, que fuera 30% de células vivas y que fueran STEM, que permanecen en el defecto, ya sería una buena noticia. Pero si además pensamos en esta parte que le comentaba, que quizás un porcentaje se diferenció, ya no logramos percibirlo con la fluorescencia o que se dividió, entonces tendríamos como unos resultados un poco más optimistas. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante su trabajo. Gracias. Gracias. Y pues a mí me gustaría que ahora que vieran todos, pues a mí me gusta mucho colaborar, entonces si alguno de ustedes dice, ay, pues yo creo que le puedo colaborar en esto, o esta parte me interesa, o esta parte podemos hacer juntos, creo que de hecho es una de las cosas que más podría beneficiar a hacer este tipo de sesiones. Muchas gracias, doctora. Si ya no hay más preguntas o dudas, ¿me podría compartir o permitir compartir, por favor? Claro que sí, discúlpeme. Eso, muy bien, muchas gracias. Muy bien, me permito proyectar la constancia. Listo, muy bien. La Sociedad Mexicana de Histología otorga la presente constancia a la doctora en ciencias, Cintia Trejo Iriarte, por asistir a la sesión virtual mensual Histología con mirada de mujer. Firma el doctor Adolfo Soto Domínguez, presidente de la Sociedad Mexicana de Histología, hoy 12 de marzo del 2025. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Continuando con el programa del día de hoy, es turno de la última ponencia, la cual es a cargo de la doctora Gabriela Piñón Zárate. La ponencia lleva por título Ingeniería de Tejidos. Me voy a permitir leer su semblanza brevemente. Ella se graduó en el 2005 con el título de bióloga, perdón, con el título de bióloga en el Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina. En el 2008 obtuvo su maestría en Ciencias Biológicas, también en el Departamento de Biología y Tisular, Biología Celular y Tisular, mientras que en el 2015 obtuvo el grado de doctora en Ciencias Biológicas. Actualmente es profesora de tiempo completo de asignatura del Departamento de Biología Celular y Tisular. Ha sido profesora titular y responsable de 3 proyectos de investigación relacionados con el uso de andamios construidos con biomateriales y acoplados a citocinas, quimiosinas y antígenos tumorales para su empleo en la inmunoterapia experimental contra el melanoma. Ha sido tutor de 10 estudiantes de licenciatura de biología de la Facultad de Ciencias y también se ha desempeñado como tutora en la Facultad de Medicina, en donde participa como tutor investigador en los programas de PAEA y afines. Con relación a la divulgación, ha asistido a más de 60 congresos nacionales e internacionales y ha colaborado en aproximadamente 247 trabajos de investigación e impartido 31 conferencias. Además, cuenta con más de 30 artículos científicos, 9 capítulos de libros relacionados con la biología celular, histología, inmunoterapia e ingeniería de tejidos.
Le damos la cordial bienvenida a la doctora Gabriela Piñón Zárate. Muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy. Es un honor. Gracias, doctora. Le agradezco mucho la invitación. Si gusta usted compartir su presentación para que tenga control. Claro que sí, Perfecto. doctora. En este Muchas momento la gracias. comparto. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Pues como ya dijo la doctora Perla, soy Gabriela Piñón Zárate. Laboro en el Laboratorio de Inmunoterapia e Ingeniería de Tejidos de la Facultad de Medicina de la UNAM, en el Departamento de Biología Celular y Tisular. Yo también me dedico a la ingeniería de tejidos, así como la doctora Trejo. Les voy a dar una pequeña introducción, espero les guste. Todos aquí les gusta mucho la histología, por lo tanto sé que saben que es un tejido. Puse algunas imágenes, unas fotomicrografías histológicas solamente para que vean que recordemos que es muy bonita la histología, por supuesto, y también para recordar que los órganos que podemos encontrar en nuestro cuerpo están formados por diferentes tejidos. Cada uno de estos tejidos, a su vez, está conformado por diferentes regiones o por diferentes componentes. Los componentes que pueden tener los tejidos pueden ser desde una especie de estroma que sirve de sostén para las diferentes células que puedan invadirlo. El segundo componente serían las células que llegan a este estroma y por supuesto tenemos a las diferentes factores de crecimiento, moléculas, citocinas, hormonas que desempeñan que las células puedan activarse, migrar, morir o diferenciarse en un determinado microambiente tisular. Estos tres componentes son esenciales y estos tres componentes promueven así el desarrollo del microambiente tisular. En esta parte o en esta diapositiva, lo que voy a tratar de explicar de forma muy general son dos microambientes muy importantes a los cuales nosotros les hemos puesto mucho énfasis. Por un lado está el microambiente de piel y por otro lado está el microambiente de miocardio. En relación al microambiente de la piel, es relevante hablar un poquitito acerca de la dermis. En la dermis, como ustedes bien saben, podemos encontrar tejido conjuntivo propiamente dicho, en donde abundan diferentes tipos de colágenas. Este esquema me gusta mucho porque podemos encontrar las diferencias en términos de colágenas con relación a la edad de las personas. Si ustedes notan, la colágena es diferente o se expresa de forma diferencial en los niños, en los adultos es cuando más podemos encontrar fibras de colágena, sobre todo colágena tipo 1, colágena tipo 3 y posteriormente cuando la edad aumenta y los niveles hormonales disminuyen, también disminuye la producción de este tipo de colágenas. Importante destacar también la presencia de los glicosaminoglicanos, por ejemplo, el condroitin sulfato y por supuesto los proteoglicanos, los cuales están muy implicados en que puedan acoplarse factores de crecimiento, citocinas, quimiosinas y hormonas para que éstas puedan interaccionar de forma muy cercana con las células que invaden a la dermis. La dermis también es relevante para que se pueda formar la membrana basal que a su vez formará a la epidermis. Esto es con relación a la piel. Mientras que con relación al miocardio, pues en realidad son microambientes sumamente diferentes. Por un lado, aquí podemos hallar que la matriz extracelular está representada por estas estructuras azules. Esas estructuras azules, si ustedes notan, son bastante escasas. Básicamente se compone de colágena de tipo 1, algunos glicosaminoglicanos que forman orificios o estructuras porosas en donde podemos hallar a su vez células como los cardiomiocitos. Además de los cardiomiocitos, se pueden encontrar algunos leucocitos y, por supuesto, células endoteliales, pericitos, que ayudan a la formación de capilares. Entonces, si usted, insisto, los microambientes son sumamente diferentes, pero tenemos como que moléculas que encontramos en los dos microambientes, tejido conjuntivo, glicosaminoglicanos y las demás moléculas que pueden acoplarse a este estroma de tejido conjuntivo. La ingeniería de tejidos se basa en el empleo de estos materiales, o más bien se basa en la teoría de que nosotros podemos tener un andamio, un sostén
en donde nosotros podamos acoplar biomoléculas o podamos acoplar células para tratar porque es difícil, pero tratamos de mimetizar un determinado microambiente tisular. Por lo tanto, nosotros podemos emplear biomateriales sintéticos materiales sintéticos, perdón, o biomateriales. Con relación a los biomateriales, podemos utilizar la misma colágena que hallamos en los diversos tejidos que encontramos en el organismo, diferentes tipos de colágena, por supuesto. Podemos hacer o podemos utilizar diferentes epítopos de la colágena, podemos hacer gelatina, también podemos utilizar, por ejemplo, los glicosaminoglicanos, por ejemplo, el ácido hialurónico, también podemos utilizar materiales sintéticos como el PLG, el PLGA. Todos estos materiales son muy importantes para nosotros porque con ellos vamos a formar andamios. Aquí hay una micrografía en donde podemos observar cómo es un andamio. Si ustedes notan, pueden tener diferentes estructuras como si fueran grandes fibras. En algunas ocasiones pueden tener poros. En algunas ocasiones podemos hacer hidrogeles. Los hidrogeles también pueden tener poros. Otra de las estrategias que nosotros también podemos usar, además de los andamios y biogeles, que son formados o construidos con los biomateriales o con los materiales sintéticos, son las nanopartículas o también las micropartículas. Estas micropartículas son muy buenas porque podemos acoplarles diferentes moléculas, hormonas, factores de crecimiento, citocinas, quimiosinas. Las nanopartículas a su vez se pueden acoplar al andamio y después pueden liberar poco a poco al estroma las diferentes moléculas que promoverán la diferenciación celular, migración celular o activación celular. No necesariamente tenemos que colocar nanopartículas a los andamios. También podemos colocar en los andamios los factores de crecimiento, citocinas, quimiosinas u hormonas, sin necesidad de poner las nanopartículas. Esta es una buena estrategia porque de alguna manera promovemos in situ que las células del microambiente local sean estimuladas y que posteriormente migren al andamio y que formen un determinado microambiente tisular. Otra estrategia muy importante es cuando utilizamos estos andamios y entonces podemos colocarles diferentes tipos de células. Estas células pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, en el caso de piel podríamos colocarle fibroblastos. También podríamos colocarle células troncales, perdón, como lo hizo la doctora Trejo. Podemos colocarle células troncales también de diferente estirpe. Y entonces, como este andamio tendrá acoplado los diferentes factores de crecimiento, las células al estar en contacto con estas moléculas se diferenciarán o se activarán, promoviendo así la formación del microambiente que nosotros literalmente tengamos en mente o deseemos, ¿no? Estas células pueden obtenerse a partir de diferentes fuentes, pueden tener podemos obtenerlo de forma autóloga, heteróloga, y como ya lo indicó la doctora, generalmente se pueden tener células troncales que por su baja expresión de moléculas HLA no producen rechazo inmunológico. Otro de las estrategias de la ingeniería de tejidos en la que no se emplean biomateriales, o más bien no se utilizan materiales sintéticos, o no se utilizan factores de crecimiento, son los órganos descelularizados. Los órganos descelularizados hay múltiples estrategias. Se ha descelularizado desde corazón, cartílago, hueso. Entonces lo que se hace es quitar absolutamente todas las células y solamente se queda con el estroma de un determinado tejido. Teóricamente, estos estromas tendrán acoplados diferentes factores de crecimiento, citocinas, quimiosinas, hormonas, etcétera, que después cuando se empleen estos órganos descelularizados podrán tener un determinado efecto cuando quiera ser empleados como terapia contra alguna patología.
Así, la ingeniería de tejidos tiene diferentes usos en la clínica. Una de las principales, la primera, incluso podría yo indicar que una de las primeras fue la cirugía maxilofacial. Actualmente también se están empleando diferentes andamios, nanopartículas, micropartículas, hidrogeles, eh, para el tratamiento de úlceras de pie diabético de origen diverso, también para quemaduras, fracturas, incluso también se está empleando las estrategias de ingeniería de tejidos en la medicina estética, dado que en ese sentido se utilizan como rellenos cutáneos para así promover la diferenciación de fibroblastos y entonces que la piel literal se pueda ver más tersa, ¿no? Y eso es el objetivo de la medicina estética, una de sus tantas perspectivas, ¿no? Por lo que en nuestro laboratorio, viendo tantos usos de la ingeniería de tejidos, pues bueno, quise traerles algunos ejemplos de lo que han hecho algunas de las personas que trabajan en él. Uno de ellos es que nosotros realizamos descelularización de órganos para trasplante. En este sentido, voy a presentarles el trabajo del doctor José Luis Hidalgo. También voy a mostrar unos resultados también de mi laboratorio con relación a la construcción de hidrogeles para la curación de lesiones cutáneas. Este fue un trabajo de la doctora Katia Jerquín, del doctor Miguel Herrera, también de mi laboratorio. Y también les voy a dar una pequeña perspectiva de mi trabajo de laboratorio con relación a la ingeniería de tejidos y que está implicada en la inmunoterapia experimental. Por lo tanto, espero les agrade. Vamos a empezar con los hidrogeles obtenidos a partir de la matriz extracelular de miocardio ventricular. Este trabajo, insisto, fue realizado por el doctor Hidalgo Vicelis, por supuesto, bajo la tutoría del doctor Andrés Castel. Entonces, aquí es algo muy interesante porque aquí ustedes saben que el infarto en el miocardio induce diferentes lesiones que posteriormente puede inducir la muerte del paciente. Por lo tanto, es muy importante estudiar alternativas para poder restituir el microambiente del miocardio. Una de las estrategias que nosotros podríamos aportar es la formación de este hidrogel. ¿Cómo se hizo este hidrogel? Pues en primer lugar se obtuvo miocardio del ventrículo izquierdo. Posteriormente, si ustedes notan, se hicieron fragmentos muy pequeños. Después se descelularizó. Y si ustedes notan, el color del miocardio fue diferente, claro, porque ya no tiene cardiomiocitos y solo quedó la matriz extracelular del miocardio. Después de que se descelularizó el miocardio, este se solubilizó, bueno, se colocaron no es cierto, discúlpenme, se quitó absolutamente toda el agua que pueda tener la matriz extracelular, es decir, sufrió liofilización y aquí ya ven a la matriz extracelular hecha polvo. Esta matriz extracelular hecha polvo, posteriormente se le colocó pepsina para poder solubilizarla y ustedes notan cómo ya es una solución de matriz extracelular. Es importante que ustedes sepan que nosotros en la ingeniería de tejidos necesitamos la ayuda de unas moléculas que se denominan entrecruzantes. Los entrecruzantes son moléculas que nos ayudan a que se formen puentes moleculares entre los diferentes componentes de la matriz extracelular. Dado que se forman estos puentes moleculares, se inhibe la degradación rápida de los componentes de la matriz extracelular. Por lo tanto, al colocar en la letra D un entrecruzante, aquí se colocó ya el entrecruzante, si ustedes ven, incluso cambió de color, se formaron los hidrogeles. Noten cómo ya se formaron los hidrogeles, que ya no es una solución, y entonces este hidrogel tiene una mayor capacidad para quedarse en el sitio de lesión, para que las células puedan quedarse en el sitio de lesión, y también los hidrogeles ayudan a que si nosotros podríamos colocarle algún factor de crecimiento, se pueda liberar poco a poco. Además de que estos hidrogeles
al ser formados por la matriz extracelular del miocardio ventricular, tendrían teóricamente los componentes propios de la matriz extracelular miocárdica, induciendo así la migración de algún tipo celular, como son las células del miocardio. Para nosotros hicimos, bueno, más bien José Luis, mi estimadísimo José Luis, hizo diferentes pruebas para poder determinar si verdaderamente nosotros o él había descelularizado muy bien al miocardio. Si ustedes notan, aquí había, en esta parte, se puede ver cortes transversales, en esta parte se pueden ver cortes longitudinales. Aquí veamos una fotomicrografía en HIE de un corte nativo, se pueden ver perfectamente los cardiomiocitos, los núcleos, y posteriormente cuando sufrió la descelularización, si ustedes notan, solo se ven las fibras de colágena y los espacios que dejaron los cardiomiocitos. Lo mismo sucede cuando en un corte longitudinal se pueden ver los cardiomiocitos, los discos intercalares, los núcleos, y después, después de la descelularización, se pueden ver los espacios que dejaron los cardiomiocitos y solamente se ve la matriz extracelular. Después también se tiene que hacer una tinción, se llama la tinción DAPI, que está relacionada con la tinción de núcleos o de DNA. Cuando el tejido no está descelularizado, se pueden ver múltiples núcleos en la muestra, lo cual no se nota después de que se sufrió la descelularización. En nuestro laboratorio también estamos muy preocupados para que todos aquellos hidrogeles o andamios no puedan promover el desarrollo de una respuesta inmunológica cuando sean implantados. Por lo tanto, se verifica la expresión de una molécula que se denomina alfagal. Alfagal es una molécula que generalmente puede estar en cerdos y que se ha constatado que es la que induce, que es una de las moléculas que inducen un rechazo inmunológico cuando son implantados en otras especies. Así, ustedes pueden notar cómo la marca de alfagal se puede notar en la matriz celularizada. Sobre todo, si ustedes notan, podemos hallarla principalmente en las células endoteliales. Después que ha sido descelularizado, ya no se observan estas marcas de alfagal, por lo tanto, estas matrices posteriormente serían liofilizadas y luego convertidas en hidrogel y no causarían un rechazo inmunológico. Con el pentacrómico de Russell-Mobart también se constató que había una buena descelularización y con la tinción de azul al ciano pudimos comprobar la presencia de remanentes de glicosaminoglicanos en la matriz descelularizada del miocardio ventricular. A su vez, también se hicieron diferentes pruebas para poder constatar si los hidrogeles podían ser porosos. ¿Por qué nos interesa que los hidrogeles sean porosos? Porque si una estructura, hidrogel, andamio, es poroso, las células pueden migrar a estos sitios e implantarse y entonces estas a su vez pueden formar su propia matriz extracelular y sus propias moléculas para formar el microambiente tisular deseado. Así, si ustedes notan, se utilizó diferentes concentraciones de proantocianidinas, que es la molécula con la cual se entrecruzaron la matriz extracelular. Y si ustedes notan, se obtuvieron poros de diferentes tamaños. Se obtuvieron poros de aproximadamente 1 o 2 micras, son poros muy pequeños, ¿no? También se obtuvieron poros que van hasta las 20 micras, aunque esos poros son los que menos hay, ¿no? Incluso se puede notar la presencia de los poros grandes a simple vista. Después ya vimos que el andamio se puede hacer hidrogel, o más bien que se puede hacerse un hidrogel a partir de la matriz extracelular del ventrículo derecho. Ya se pudo constatar que podíamos encontrar glicosaminoglicanos. Se pudo constatar que no había alfagal. Se pudo constatar que había poros. Teníamos que ver si estos andamios o estos hidrogeles podían mantener vivas a cardiomiocitos. Por lo tanto, lo que se realizó fue la obtención de cardiomiocitos de pollo. Entonces, estos cardiomiocitos posteriormente fueron sembrados en los diferentes andamios y se hizo una prueba de vida y muerte
una prueba de viabilidad celular con calceína y iodo de tirio. Aquí en verde pueden ver cómo se ven los cardiomiocitos vivos. Cada puntito sería un cardiomiocito. Si ustedes notan, en todos los grupos se ve una gran cantidad de cardiomiocitos viables. Y también, bueno, también se puede ver la presencia de algunos cardiomiocitos que ya están, ya son apoptóticos. Y este es el merge de de las diferentes tinciones. Cuando se observó la prueba estadística, se comprobó que había una gran viabilidad celular, ¿no? Lo cual nos indicaba que este hidrogel podría posteriormente ser empleado para un análisis en un modelo para saber si se induce un infarto en el miocardio en un modelo experimental, este hidrogel pueda ser funcional. Y bueno, en ese sentido, eso es lo que les traigo acerca de los hidrogeles obtenidos a partir del ventrículo izquierdo. Ahora, voy a contarles una historia que ya inició hace tiempo. Lo realizó la doctora Jarquín. Ella empezó en el 2014. Yo estuve también allí con ella viendo toda esta historia. Lo que quería realizar eran andamios de gelatina y ácido hialurónico. Entonces, solamente para recordar que la gelatina se obtiene a partir de la colágena y que el ácido hialurónico, pues en realidad también podemos encontrarla en una gran cantidad de tipos de matriz extracelular en varios tejidos, ¿no? En varios órganos. Entonces se decidió realizar estos andamios. Estos andamios, cuando se junta tanto la gelatina con el ácido hialurónico y no se entrecruza, se disuelve rápidamente. Por lo tanto, se tenía que colocar diferentes concentraciones de una molécula que se denomina EDC. EDC lo que hace es que induce la formación de una unión molecular entre la gelatina y el ácido hialurónico. Lo que la doctora observó fue que mientras más EDC se empleaba, menos capacidad de absorción de agua se podía obtener. Y eso se nota en la fotografía A, en donde se ve que el control se le coloca PBS. Y ustedes vean cómo se absorbe completamente el PBS, pero mientras más EDC se empleaba, menos agua podía absorber el andamio. Para nosotros es muy importante la absorción de agua porque, como bien ustedes saben, la matriz extracelular es altamente hidratada. Entonces, se tiene que mantener hidratada para que entonces se mantenga una determinada homeostasis tisular. Ahora, en este lado podemos ver que son diferentes micrografías de los andamios con diferentes concentraciones de EDC. Y si ustedes notan, mientras más concentración de EDC usábamos, más pequeños eran los poros. Se tenían poros desde aproximadamente 50 micras y los poros ya crecían hasta tener un tamaño aproximado de 25 micras con 50 milimolar de EDC. Todos estos andamios nos dimos cuenta que tenían diferentes propiedades y que podían ser empleados para distintas estrategias en la ingeniería de tejidos. Como podían absorber diferente cantidad de agua, una de las estrategias en las que se decidió su uso fue una para poderlos emplear como tratamiento para lesiones cutáneas. Y en el caso de la doctora Jarquín, también ella decidió incorporar o utilizar estos andamios, por ejemplo, el de 50 milimolar, para poder inducir la diferenciación de osteoblastos y poder a su vez utilizarlos como tratamiento para defectos críticos de hueso. Ahora les voy a indicar un poquito más acerca de la historia de los andamios de gelatina y ácido hialurónico, pero en piel. La de hueso es otra historia. ¿En piel qué se hizo? Pues bueno, en piel, como ustedes saben, pues la piel podemos encontrar diferentes patologías en piel. No sé, podemos encontrar quemaduras, también podemos encontrar diferentes úlceras que podrían ser tratadas, perdón, con estos tipos de hidrogeles, ¿no? O con esos andamios. Pero nosotros pensamos que sería una buena alternativa que a partir del andamio de gelatina y ácido hialurónico se pudiera construir un hidrogel. Entonces, la doctora Jarquín Yáñez, en conjunto con todos nosotros, con el doctor Herrera, con el doctor Castel y con los demás miembros del laboratorio, se decidió hacer un hidrogel.
Este hidrogel igual estaba constituido o entrecruzado con diferentes concentraciones de EDC y después se colocó vía subcutánea en ratas viejas y juveniles. Y se comprobó diferentes marcadores como viscosidad, composición, inflamación y qué pasaba con la proliferación de fibroblastos, lo cual es muy importante para poder saber su efecto en la piel. Así, vean, aquí podemos observar micrografías en donde se nota la presencia del andamio y luego cuando se realizó el hidrogel, notan cómo es como si hubiera sido una destrucción de este andamio y posteriormente en conjunto con el agua formaba el hidrogel. Aquí puede verse después cómo son las fotomicrografías de los diferentes ratas tratadas. En la región superior podemos observar qué ocurrió en la dermis de ratas jóvenes. En la región inferior podemos ver qué ocurrió con la dermis de ratas viejas a 1 y 3 meses. Y aquí está la gráfica de ambas fotomicrografías o de ambos esquemas. Y podemos notar que cuando se colocaban los diferentes hidrogeles, se inducía un incremento en la densidad de fibroblastos en la dermis de las ratas, tanto jóvenes como viejas, y que había un cambio estadísticamente significativo. Posteriormente, lo que se trató de hacer es verificar, bueno, ¿qué pasa con la inflamación? ¿Qué ocurre después de que se coloca estos hidrogeles en la dermis de las ratas? Pues bueno, si ustedes notan, aquí se verificó en los focos inflamatorios a 1, 2, 4, 7 y 14 días. Si ustedes notan, los hidrogeles están obviamente desde el primer día hasta aproximadamente, en el caso de los hidrogeles entrecruzados con 50 milimolar, se encuentran hasta los 7 días, mientras que los entrecruzados con 6 y a 30 días podía verse el hidrogel en la dermis aproximadamente a los 4 días después de haberse implantado. Posteriormente ya no se observaron restos. ¿Qué pudimos observar a mayores aumentos? Lo que pudimos observar es que a los primeros días después de la implantación del hidrogel, podíamos encontrar una gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares, los cuales están representados en las fotomicrografías de la sección B. Si ustedes notan, incluso se pueden ver pequeños fragmentos del hidrogel y cómo alrededor podemos hallar a los leucocitos, mientras que conforme pasan los días, disminuye la cantidad de leucocitos que están rodeando al hidrogel. Posteriormente, también vimos que aumentaba la densidad de las células mononucleares, caracterizada por la presencia de macrófagos y de monocitos. En la región de abajo podemos observar incluso cómo se puede ver el infiltrado de células en la dermis y aquí se puede observar el andamio. Visto lo anterior, a mí me dio mucha emoción verificar que la implantación del andamio de gelatina y ácido hialurónico podía promover la activación de fibroblastos, pero lo que me dio más emoción a mí propiamente, solamente a mí en realidad en el laboratorio, fue que promovía la migración de leucocitos y me dio más emoción que promoviera la migración de macrófagos. ¿Por qué? Porque nos percatamos que el hidrogel y el andamio podía encontrarse en la piel de las ratas o de los ratones durante varios días. Por lo tanto, a mí lo que me dio ilusión fue colocar moléculas inmunomoduladoras. ¿Cuáles moléculas inmunomoduladoras empleamos? Pues utilizamos MAGE y CPGs, pero no les he indicado por qué yo quería acoplar moléculas inmunomoduladoras. En mi laboratorio tenemos un modelo murino de melanoma. Entonces, este modelo murino de melanoma le implantamos en la dermis 60.000 células de la línea B16CP10. Entonces, después de algunos días, aproximadamente dos semanas, empieza la formación de una lesión tumoral en la dermis de estos ratones. Pero la lesión tumoral crece muy rápido. Crece aproximadamente después de que ya está formado e implantado el tumor.
crece aproximadamente 0.3, 0.5 milímetros cada 3 días. Por lo tanto, se trata de un tumor muy agresivo. En nuestro laboratorio no solamente trabajamos con biomateriales o ingeniería de tejidos, sino que también trabajamos con inmunoterapia. Ya habíamos trabajado con inmunoterapia basada en células dendríticas, pero nosotros quisimos saber si podíamos activar in situ a las células del sistema inmune del ratón para que entonces esas células del sistema inmunológico del ratón, específicamente linfocitos T y células dendríticas, pudieran inducir una respuesta inmune antitumoral que promoviera una disminución en el tamaño tumoral y y un aumento en la supervivencia. Así, lo que hicimos fue utilizar los andamios de gelatina y ácido hialurónico que promovían la migración de leucocitos, los acoplamos a un antígeno tumoral específico de este tumor y le acoplamos una molécula inmunomoduladora, que son los CPGs. Los CPGs son las islas de guanina y citosina, que a su vez pueden promover la producción de interferones de tipo 1 que están implicados en la activación de células dendríticas y macrófagos. Entonces, pues bueno, hicimos este cóctel, se lo implantamos a los andamios, los entrecruzamos con el EDC, el andamio se lo colocamos al andamio, perdón, lo colocamos a un ratón con melanoma y el ratón con melanoma vimos qué pasaban con sus linfocitos T y vimos la supervivencia y tamaño tumoral. Aquí vimos qué pasó con con las lesiones tumorales. Vean aquí, esta es una lesión tumoral de un ratón control. Ustedes pueden ver cómo hay una gran cantidad de células tumorales. Básicamente todas las células que se encuentran en la fotomicrografía son células tumorales. También podemos ver restos de melanina. En la página, este es el control, es el B. Es un ratoncito tratado con el andamio de gelatina y ácido hialurónico. Si ustedes notan, hay un incremento en la melanización, es indicativo de la diferenciación de las células tumorales. Posteriormente, la letra C se trata de un ratón tratado con un andamio acoplado a MAGE. Y MAGE, recordemos que es el antígeno tumoral. Si ustedes notan, encontramos una gran cantidad de áreas acidófilas que corresponden a áreas de muerte celular. Y las áreas basófilas pues correspondían a la presencia de células viables. Podemos hallar también una gran cantidad de capilares. En la letra D es cuando utilizamos andamios acoplados a CPGs y podemos ver también las regiones acidófilas propias de un aumento en las áreas de muerte celular y en morado, en las regiones basófilas, discúlpenme, podemos ver células viables. Lo mismo ocurre cuando utilizamos ya un andamio que tenían estas dos moléculas, tanto MAGE como CPG. Se veían células viables y áreas con abundante muerte celular. ¿Qué comprobamos cuando vimos la supervivencia y el volumen tumoral? Si ustedes notan, el control es esta pequeña raya azul. Los ratones control murieron apenas a las 26 días después de haberles implantado las células tumorales y los demás grupos aumentaron la supervivencia. ¿Cuáles fueron los grupos? Perdón, tanto la supervivencia como disminuyeron el tamaño de la lesión tumoral. Los grupos que tuvieron una lesión tumoral más pequeña serían los grupos CPGs y MAGE, perdónenme, CPGs y de MAGE. Aquí arriba podemos ver también una gráfica en donde vemos que el grupo que más sobrevivió fue el de MAGE y CPG. No se ve la otra línea porque se sobrelapan. Después lo que hicimos fue medir la media de intensidad de fluorescencia de CD137, tanto en linfocitos CD4 como CD8. Los linfocitos CD4 están relacionados con la producción de citocinas que ayudan a que se desarrolle una respuesta tumoral efectiva, mientras que los linfocitos CD8 están implicados directamente con la eliminación de células tumorales. Entonces, si ustedes notan, no hubo unas diferencias significativas cuando se utilizó tanto los ratones tratados con
con gelatina de ácido hialurónico, con los CPGs, también con MAGE CPGs hubo un incremento en la media de intensidad de fluorescencia de CD137, lo cual nos indica que los linfocitos TCD4 estaban activos, muy importante para que se desarrolle una respuesta inmune. Mientras que con relación a los linfocitos TCD8, los grupos que tuvieron un incremento estadísticamente significativo fueron los grupos en donde se empleó los andamios acoplados a MAGE y MAGE-CpG. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros pensamos que pudimos inducir una respuesta inmunológica específica gracias al empleo de los andamios y de los antígenos tumorales. Pues bueno, esto fue un resumen muy resumen de lo que realizamos en nuestro laboratorio. Actualmente, pues bueno, como conclusiones, se está trabajando en el hidrogel a partir de la matriz extracelular del miocardio ventricular, con potencial para ser empleado en el tratamiento de infartos del miocardio. Los andamios de gelatina y ácido hialurónico pueden promover proliferación y activación de fibroblastos dérmicos relevantes para el tratamiento de diferentes lesiones cutáneas. Y finalmente, los mismos andamios, pero acoplados a moléculas inmunomoduladoras, pues tienen potencial para ser empleados en la inmunoterapia experimental. Le quiero agradecer sobre todo pues, a mis estimadísimos, a mi estimadísimo doctor Castel, con quien trabajo siempre, a la doctora Katia Jarquín, al doctor Miguel Herrera, por supuesto, a la doctora bióloga, a la doctora, perdónenme, Beatriz Hernández, a la doctora Judith Álvarez. Ellos han estado conmigo durante muchos años y gracias a ellos puedo decir que podemos darles a conocer todos estos trabajos. También le agradezco pues, a los proyectos de Gapapapid porque sin ellos no podríamos vivir, al Departamento de Biología Celular y Tisular y por supuesto a la Facultad de Medicina. Y no quiero dejar y olvidar a mis chicos, porque ellos hacen muchas cosas. A mis chicos, a Quique, a Dulce, a Fátima, a Bellamy, también a Nuria. O sea, hay 30 niños en el laboratorio y les agradezco muchísimo que trabajen tanto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Piñón. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Voy a ceder la palabra a la doctora Gaby, que nos va a hacer favor de expresar las preguntas que están en Facebook. Por favor. Sí. Hola, buenas noches. Voy a hablar por la cámara de mi esposo porque en el teléfono estoy viendo lo de Facebook. Hay un comentario de Mitch GHT que dice excelente trabajo y hay una pregunta en relación a la sesión anterior. No sé si ahorita la podamos responder. ¿Puedo hacer la pregunta, doctora Perla? Doctora Trejo, ¿sigue aquí con nosotros? Sí, aquí sigo. Es que me Aquí salí aquí. está con nosotros. Muchas gracias. Sí, doctora Gaby, si puede hacer la pregunta, por favor. Dice, ¿qué opinas de los medicamentos intravenosos para osteoporosis como el ácido solendrónico, el cual parece tiene efectos secundarios como la osteonecrosis por bifosfonatos? Me ¿Tiene alguna parece un tema experiencia? me parece un tema apasionante. De hecho, en algunos años, sobre el 2013, 14, 15, me dediqué bastante a ese tema. Hicimos unos protocolos con ratitas a las que justamente también les inducía esta patología experimental de la osteonecrosis por bifosfonatos. En ese momento todavía no estaba el denosumab, entonces lo hicimos con ácido zoledrónico. Y lo que postulábamos era que había casos donde decía que era dado como de manera espontánea. Entonces, o sea, como que pues a nosotros como investigadores no nos hacía eco esto de que hubiera necrosis de manera espontánea. Entonces queríamos probarlo en las ratitas y hicimos con las ratitas un modelo de extracción. Y efectivamente, en ratitas que tenían altas dosis, eso quiere decir, ojo, que las altas dosis eran justamente como lo decía quien preguntó, de la vía endovenosa y que son dadas para tumores de tipo óseo y no para osteoporosis.
es decir, la dosis para osteoporosis es vía oral, es mucho más baja. Sí que había osteonecrosis, o sea, sí era una regla de 3. O sea, en cuanto la ratita consumía los bifosfonatos, si después de 20 días de consumirlos le hacíamos una extracción o una herida en el paladar, esa herida se convirtió en osteonecrosis. No lo hicimos en pequeñas dosis porque eso está documentado en la literatura, que parece ser que no existe esta incidencia. Sin embargo, la alerta hacia los odontólogos sí está emitida, y es aquellos pacientes que estén tomando bifosfonatos, por bien de bonosa, no los puedes tú atender, o sea, no puedes hacer un procedimiento quirúrgico como una extracción, pero otros procedimientos más sencillos como prótesis y demás que no son invasivos al hueso sí se pueden realizar bajo el seguimiento del médico, ¿no? O sea, en cuanto se encuentre un poco este efecto adverso, inmediatamente consultarlo, y son pacientes que desgraciadamente no pueden dejar su terapia con los bifosfonatos. No así con las pacientes con osteoporosis, que tienen dosis mínimas de vía oral, y actualmente la recomendación, a menos que me equivoque, que haya salido algo nuevo, pero era que se podían hacer extracciones o tratamientos invasivos a partir de un año de haberlos dejado. Sin embargo, eso también es ambiguo porque la investigación dice que los bifosfonatos se pueden quedar en el hueso hasta 11 años después de haberlos consumido. Entonces, pues es un efecto adverso de estos medicamentos que siempre es bueno estar alerta, y que eso ya no es en investigación, en mi experiencia lo ideal es, en cuanto más sana esté la boca, es decir, que no haya bacterias periodontopatógenas o caries, menos posibilidades hay de que se desarrolle la osteonecrosis. No sé si con esto di la respuesta correcta. Sí, muchas gracias. Y dejan una felicitación para la doctora Gabriela Piñón. Muchas felicidades por su ponencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Gaby. Una disculpa, doctora Piñón, pero No, queríamos no pasa nada. avanzar con la pregunta pendiente. Muy bien, en el chat tenemos Mónica Jasso, dice, muchas gracias, excelentes mujeres profesionistas y mujeres de ciencia. El doctor Víctor Antonio Mejía, doctora, gracias y felicidades por la ponencia. Y nos pregunta, ¿los andamios se colocan como mallas o de qué manera? Ok. Le preguntaría cuáles. Sí está Víctor Habla Sí, para... sí, Antonio sí, presente. sí, sí, Ah, sí, aquí estoy. Lo que pasa es que yo he escuchado de esas mallas que se ponen sobre las heridas para regenerar tejidos, pero pues son superficiales. Pero si van Sí, más adentro, sí. esa sería la pregunta, ¿cómo se colocan? Gracias. Con relación a la piel, con Ajá. relación a la piel, lo que se realizó fue, obtuvieron andamios. Los andamios son de gelatina y ácido hialurónico. Esos Mm, andamios, cuando se forman, son completamente densos, doctor, muy ok. densos. Sí. Entonces, esas estructuras después se trituran a una velocidad muy grande y a una fuerza y velocidad grande. Después de que se trituran, bueno, se liofilizan, se trituran, y después de que se trituran, se hidratan. Cuando se hidratan, se forma un hidrogel. Entonces, cuando se forma el hidrogel, se implantan mediante una inyección. Ok. Ok. Exacto, Sí, sí. entonces, de alguna manera es mínimamente invasivo. Ok. Ok, muchísimas gracias, doctora. De nada. muchas gracias, doctora. El doctor Miguel Ángel Cornejo, muchas felicidades, excelentes trabajos y saludos. Jessica Cortés, buenas tardes, interesante ponencia. ¿Mediante qué procesos se remueve la población celular en los órganos descelularizados? Se utilizan diferentes estrategias. Por ejemplo, hay una con relación al miocardio. Lo que se hace son soluciones de SDS. Entonces, en primer lugar, se realizan fragmentos del tejido muy pequeñitos, tal y como lo mostré en la foto, y después se colocan en unas soluciones de SDS durante 24 horas a constante agitación.
Entonces son lavados, después son lavados, otra vez colocarlo en la solución, lavados, otra vez colocarlo en la solución, hasta que estemos completamente seguros de que ya no hay células. Excelente, muchas gracias. Ángela Q, muchas felicidades a las ponentes, temas de mucha actualidad en bioingeniería, mujeres exitosas. Y Katia Yáñez, felicidades doctora Gabriela Piñón, excelente explicación y fascinante es el mundo de la investigación. Gracias. Muchas gracias. No sé si haya más al doctor Adolfo, ¿quiere preguntar algo? Sí, muchísimas gracias. Doctora Zárate, nuevamente me uno a todas las felicitaciones, al igual que a las doctoras que estuvieron anteriores. Me llama muchísimo la atención en una de las gráficas, sé que el tiempo es corto y para explicar tantos resultados, donde hicieron el conteo de fibroblastos. No sé si nos podría dar otro flachazo así rapidísimo, porque es una buena cantidad de fibroblastos los que están ahí y me llama la atención porque serían entonces las células que ustedes implantaron diferenciándose a fibroblastos o estos fueron atraídos No, para mi doctor, finalmente hacer la reparación. fueron atraídos porque nosotros no implantamos células. Sí, Eso se no me sé. hace bien interesante. Si Ajá, puede, por favor. nosotros, es correcto, doctor, como bien usted indica, nosotros no implantamos células, lo que se realizó fue bueno, lo que se realizó fue el hidrogel a partir del andamio de gelatina y ácido hialurónico. Entonces, se sabe que tanto la gelatina como el ácido hialurónico teóricamente contienen motivos en los cuales se acoplan factores de crecimiento que son necesarios para la activación y migración de los fibroblastos. Entonces, teóricamente, nosotros creemos que ese fue el mecanismo de acción por medio del cual migraron los fibroblastos al sitio de implantación. Por otro lado, también pensamos que la inflamación inducida por la implantación de los andamios, es decir, la producción de TNF-alfa, de TNF-alfa, de interleucina 1, que son las primeras citocinas proinflamatorias, pudieron promover a su vez la activación de fibroblastos y posteriormente la proliferación. De manera que fue un cambio en el microambiente. Nosotros no implantamos células. Muchísimas gracias, doctora. Muy, muy interesante su Pero trabajo también. Gracias, doctor. A usted. Muchas gracias. Solamente comentarles que ya está la liga de asistencia en el chat. Si por favor pueden ir a ella, ¿de acuerdo? Y José Luis menciona, muchas felicidades, doctora Gabriela. Excelente charla y muy interesante su quehacer en la ciencia. Muy bien. Entonces, gracias por aceptar la invitación, por estar hoy aquí y me voy a permitir mostrar su constancia. La Sociedad Mexicana de Histología otorga la presente constancia a la doctora en ciencias Gabriela Piñón Zárate por asistir a la sesión virtual mensual Histología con mirada de mujer. Firma el doctor Adolfo Soto Domínguez como presidente de la Sociedad Mexicana de Histología el día de hoy, 12 de marzo del 2025. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Y para concluir la sesión, voy a permitirme compartir con ustedes lo que es el simposio virtual estudiantil que tendremos este sábado, en el cual pues participan muy amablemente y la verdad con muchas ganas e ímpetu nuestros estudiantes. Este simposio es enfocado a las neurociencias. Va a ser con enfoque en histología, anatomía, fisiología y patología, en colaboración de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Nuevo León, con la Sociedad Mexicana de Histología, y nos acompaña en esta ocasión también colaborando la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad de Juárez del estado de Durango. La verdad, yo creo que va a ser un simposio muy interesante y sería muy bueno verlos ahí con nosotros el sábado. Doctor Adolfo, no sé si quiera comentar algo. Pues agradecer nuevamente a la maestra Aurora, doctora Cintia y la doctora Piñón, también doctora Perla por coordinar todo esto. Ha sido una sesión bastante emocionante. Hemos aprendido muchísimo, ¿qué podemos decir? Y bueno, esta fue nuestra sesión del mes de marzo y antes de despedir la transmisión, pues bueno, esperamos este evento el próximo sábado. Entonces, bueno, que tengan bonita noche
Y bueno, nos vemos pronto, estaremos al pendiente de todos los avisos, ahí les vamos a estar comentando. Nuevamente, doctora Perla, gracias, gracias a todas las doctoras. Y bueno, nos despedimos, no sin antes agradecerle su presencia. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Felicidades. Gracias.